Benito, tenemos los números de la libreta del banco más colorados que los papos de tu madre cuando está en clase zumba. ¡Hala, ya está! Aprovechaste de no aparecerte con la mi madre. A ver, Meli, ¿qué esperabas, mujer? Empeñaste tú en abrir este cachatero en un antiguo palacio, dedico un montón de fechos en medio cambio climático, mujer. Pero bueno, Benito, ¿qué tendrá que ver el cambio climático? Tú mira, qué hotel más prestoso, elegante y con encanto tenemos. Y les vistes, ¿qué vídeos tienes vistes? Sí, mujer, yo no te digo lo contrario, pero con el cambio climático el tiempo no está llovido, y ni a menos. Si no hay nieve, no hay geoles, y no hay gente para que vas aquí. Pareces nueva. Ya, tienes razón. Igual tenemos que ofertar otro tipo de turismo, aprovechar este lugar de otra manera. ¡Ya está! ¿Qué te parece si hacemos turismo activo? Que la gente venga a trabajar una huertina y al ganado. Y que participe en la elaboración de comidas y seres del hotel. Ay, mi madre Meli, tú estás con una maniega. ¿Qué va a pagar la gente para venir a trabajar? ¿Dónde se vio eso? Pero bueno, Benito, ¿qué poco mundo tienes? ¿No ves que los ricos están fartos de andar rascando la barriga y que trabajar para ellos es algo exótico? Meli, vale, imaginándote a gente tan rara que para venir a trabajar. ¿A qué gana van a cuidar? No, a ti y a mí. Si anda, tiempo de cuídate con lo burro que es. Céntrate, Benito. Habrá que invertir, tendrás que hacer una huertina, habrá que mercar un gochu, unos caballos, unos pitus, una vaca. ¡Ay, madre! Tú ya has hecho. ¿Y de dónde sacamos este supermercado y ganado? No me dices que estábamos pelados. Ya, pues sí, habrá que ir poco a poco. Ya sé qué vamos a hacer. Vamos a mercar un pitu calella para ir guardándolo para comer una cena nochevieja. Habrá que entamar un cotillón con baile y cena y con los cuartos que saquemos invertimos y compramos los caballos o la vaca o los gochus. Voy a poner un anuncio en redes sociales para publicitarnos, no podemos perder el tiempo. Quedan pocos meses para la cena nochevieja. Hay mucho que hacer. Benito, no te quedes ahí con la cara fatu. Ay, si ya me lo tiene la misma, que eso muy efecto de mi pandero. Ay, Benito, tenemos el hotel a las 70 de reservas para el cotillón. Ves, los anuncios en las redes sociales y esta nueva forma de turismo dan resultados. Hoy empiezan a llegar los huéspedes. Tienen que estar todo impecable. ¿Qué más da, mujer? Total, si vienen a trabajar, podemos ponernos en el collier, hacer cafés y todo eso a ellos. Benito, te hagamos la fiesta en paz, ¿eh? Escucha, somos nosotros. ¿Y no nos tienes plan para despedir el año? No lo pienses más. Ven a dar la bienvenida al 2020 con nosotros al Hotel El Reyumu, en Felechosa. Estamos en un antiguo palacio rodeados de la más bucólica de las naturalezas para disfrutar de la tranquilidad y del descanso que mereces. Además, para celebrar la entrada al año nuevo, faremoslo con una cena de pitu calella casero, uvas de la suerte y el posterior cotillón hasta que el cuerpo aguante. Consulta el resto de condiciones de la oferta en nuestra web www.hotelelreyumu.es. Date el capricho que mereces y ven a despedir el año con nosotros. Hotel El Reyumu. Buenos días. ¿Usted debe ser la señora M? Sí, señora M de Misterio. Soy detective privada, pero no estoy de servicio. Vengo a hacerlas que bona falta me fai. La cabera vegada que viña ferechosa foi por traballo un vecino suyo, Xacu, que perdiera els vaqueros. Que, en fin, aquello sí que foi un caso da leche. El caso é que me prestara la tira del pueblo y decidí venir por ver ocio y asueto. Ah, sí, acuérdome de aquello, prove Xacu. Bueno, yo ahora me de que escogiera mi hotel para pasar aquí el fin de año y de sus vacaciones. Muchas gracias a usted. Voy a subir a desfacer el equipaje y bajaré aquí al salón a tomar un café. Que no le importa, claro. Faltaría más, está usted en su casa. Benito la acompaña, echa un hábito con el equipaje. Buenos días. Bueno, acompáñame a ver el ¡Amalia! Si no matas tú ya ese pitu del infierno, mato yo. Tienes un río de la vida. No para de cantar a cualquier hora. Y encima desafinó. Si no lo soluciones ya, te denuncio de la Guardia Civil. Hombre, por favor. Tranquila, prima. Vas a ir a humillar los clientes. Que no me ponga nerviosa. Claro, ¿cómo se nota
Pero bueno, París, ¿qué quiere que faga yo? ¿Qué culpa tengo de que el pito non sepa la hora que lle y cante que ellos no la verán a su casa? ¿Qué quiere? ¿Que ponga un reloj de decibelios? Sí, un reloj de cuco, como las dos son aves, igual se entienden, ¿eh? Amelia, no me toques, que si no, para la próxima vez, ahora la echo en el lugar. No, por Dios, que yo vivo usted a la ruina. A ver, ya sé qué vamos a hacer. En vista de que el pito quiere una de andar rodando a la verán a su casa, que es esta noche aquí en el hotel. Pero por Dios te lo pido, no me mates esta noche el pitu. Ay, amiga, y es verdad que tienes el famoso cotillón ese con la cena del Pitu Calella, y es verdad. Bueno, pues entonces voy a aceptar tu invitación, pero quiero que me pongas una suite. Una suite. Sí, una suite. Date cuenta que muchos hermanos se siempre hagan huello del tirón. Y doy un punto que ya no se la yo cura con la punta de los dedos. ¿Quién sabe es un momento de delirio? Vuelvo a sentir el pitu en medio de la noche. Perfecto, una suite entonces. Usted no se preocupe nada, vamos a tener aquí a cuerpo reina. Gracias. Siéntese aquí, ventaño y preparo la suite. Y traigo una tirita. Gracias. ¿Cómo es la suite esa bruja? Pero bueno, Benito, no ves que si la mandamos para casa y es capaz de matarnos al pitu y a ver qué ponemos mañana para cenar, sería la nuestra ruina. Ya tengo la suite preparada, Marín. Gracias, entonces voy a pasar por un poco de equipaje y ya vuelvo. Tranquila, mujer, le quitaremos. Buenos días. Buenos días, por eso cuando vine. Usted debe ser la señora Eduvides de las Beleches y Mejides, ¿no? ¿Cómo lo sabe? ¿Asume que no? No, Juanina. Avisé los yo cuando formalicé la reserva per móvil de que llegaríamos sobre esta hora. Ah, ya decía yo. Perdón usted, y que yo con estos cacharros de la tecnología ando perdida. No se preocupe, tiene la suite para usted y la habitación para la Sonita, tal y como pidieron Gistes. Disculpe el atrevimiento, pero ¿no tiene usted unos apellidos muy conocidos de esta zona? Sí. Digamos que los mis antepasados eran de esta zona. Bien, vamos a subir a pie a hacer un poco. Estamos por cansados del viaje. Benito les ayuda con el equipaje. Tenemos dos habitaciones reservadas. Buenos días. ¿A nombre de quién? David Dinamita y Sara Revolucionario. Ah, sí. Aquí estáis. Tenéis las habitaciones 7 y 8 y tenéis un baño y toallas en cada una de ellas. Perfecto. Pero acuérdese de que somos babies, solo de la botina. ¿Qué? ¿Que tú no tienes para traer la botina? ¿Qué dices, tío? Que somos babies, que no consumimos productos de origen animal, solo productos de la huertina. Además, pusimos las observaciones de la reserva. Ah, sí, sin problema. Ya sabéis que podéis agarrar lo que queráis de la huertina. Y para la cena de mañana necesitamos acomodar el menú. Nada de pitu galería. Ah, sí, sin problema. Ya miraremos qué hacer. Benito nos acompaña y echa un rapidito con el equipaje. Faltaría más. Buenos días. Buenos Tengo días. una reserva. Por supuesto, señora Frisbee. Déseme quien diga que soy una gran admiradora suya y que las novelas son las mejores. Muchas gracias, quería. Solo una cosa. Quisiera una habitación apartada del resto. Necesito paz y intimidad para que los muses vengan a visitarme. Y mucha discreción. No quiero que nadie me moleste. Ay, son muchos los muses. Dígolo para dar una habitación más grande o poner unas camas supletorias o... ¿Qué es usted? Les muses, la inspiración. Estoy escribiendo la mi nueva novela y estoy un poco atascada. Ya sabe, el síndrome de la pasión en blanco. Necesito relajarme y ver si me llega la inspiración para poder continuar. Por eso me apodo Frisbee, porque la inspiración ya así. Va de un lado para otro, pero siempre acaba tornándome. Y esto es un honor que escriba ni el miote. Quién sabe, a lo mejor puede ser parte del contexto de la novela. Permítame entonces que la acompañe personalmente a la venta de una habitación al su gusto. Muchas gracias, querida. Por aquí, por favor. Hola,
Sí, señora marquesa, ya estoy aquí. Sí, tranquila, non van sospechar nada. Sí, de acuerdo, 50.000 eurinos, como el comentario do que hubiera. De acuerdo, talleu. Ya va. ¿En qué podemos ayudar y contar de asistencia? Empezamos bien, vaya servicio de Disculpe, pago. señor, dábamos ayudando del juez a fallarse. Bueno, sí, venga. Tengo una reserva a nombre de Picatoste y como el comentario en las especificaciones de la reserva, estoy interesado en participar en todas las series culinarias del club. Ah, sí. Disculpe el atrevimiento, pero... ¿Usted no sabe la televisión? ¿Qué? Yo no diga baballas, hombre, por favor. Ah, pues es que se parecía serme a alguien de la televisión. Quisiera ser alguien relacionado con la cocina. Qué pesada en la cabeza la mía. No diga por tonterías, hombre, por favor. Yo no tengo ni idea de cocina. Por eso estoy tan interesado en participar en todas las series culinarias del hotel. Ay, ahora, si me disculpen, quiero ir a descansar a mi cuarto. ¿Cómo no? Me acompañé, por favor. Pero bueno, Marín, ¿no cree usted mucho que pase por nuestra noche? Nunca se sabe, fía, nunca se sabe. Ay, mamina, el cotillón de mañana promete. Yo usted conozco. No creo, señora, no la veo en la neoria. Estoy segura que la vida ya es vegas. Pero, no sale usted en Sálvame. ¡Por Dios! Señor. Que me salven a mí esta. Y bueno, ya saben, aquí estoy, en un antiguo palacio asturiano a la gran inspiración para mi próxima novela. A los escritores préstanos empaparnos de las energías de los sitios de los que escribimos. Y como ustedes comprenderán, este lugar reúne todos los ingredientes perfectos para un escenario de una novela misterio. Comprenderán perfectamente. El palacio es sublime, ¿sabe? Pertenece al conjunto de bienes del Marquesa de Freches. Hay muchos años ya de eso. Cuando les lo decían, tienen dos marqueses de Freches Mejías, pero yo el palacio no me pasa de cartas. Y viven todos para sonar una pulgar. A mirar el mundo. ¡Qué historia tan interesante, señora Domínguez! Pero si no te confundía, usted, apellidos de Freches, ¿no? Bueno, sí, así nadie. Puede decirse que es una parentea leñada del Marqués de Freches, pero bueno, nunca tengo récord ningún. Pero estamos por el lugar para mi nieta Marina, para que lo conociera a ella. Ya saben, esta mujer de Marpén necesita 3 por 7 años. ¿Entiendes ahora, Marina, la importancia de que la sociedad consuma menos productos de origen animal? Y nosotros vamos a aportar el nuestro granito de arena, que es ayudarnos. ¿Qué queréis hacer? Esta noche vamos a secuestrar el pitu de la cena de mañana. Vamos a salvar una vida. Vamos a evitar que lo maten. Salvaremos una vida. Vale, conté conmigo. Total, mi abuela fue a que hasta que me lo agradezca. Y es la primera interesada en que este te fracase. Queridos huéspedes, acabamos de sentir en las noticias que viene un temporal terrible de viento y nieve para estas fechas. Estamos en alerta colorada. Pero después de conseguido, me igual. Las cabras veganas, cada vez que nos ponen en alerta colorada, no llega para tanto. Bueno, otra cosilla. Mañana sabéis que tenemos la cena especial de Nochebuena. El menú va a ser pitu calella y criollo químicas. Como sabéis, los jueces podéis participar en todas las series culinarias del hotel. Pero estaría bien saber quién se apunta a matar el pitu, desflumarlo y trocearlo para poner guisado. Yo apúntome, señor Benito. Y yo también, cuente conmigo. Será un placer acabar con la fuente de mi sufrimiento. Pues bueno, vamos a descansar, que tenemos un día largo por delante. Que descansen. Buenas noches. Ay, mamina, esta mujer está tan obsesionada con el dichoso pitu que ya hasta lo oye cada
apuntar en sueños. ¿Qué se cambio tengo? Tenga, el resto del pago, el grupo de verdad que te cayó reportaje sobre el hotel en la televisión y al ocurre que sea tan grotesco que hicieran dar el hotel y el restaurante. Sí, señora marquesa, sin ningún problema. Muy interesante. Vaya manera de apiar. Como siga así, vamos a quedar sepultados. ¿Dónde estará? No se veía ni para cantar. Vamos a quitarnos de fotos, que tenemos las unidades de mar. Menudo jaleo. Si nos pillen... Ay, amiga. Menudo trasero. ¡Uy, señora M! ¿Cómo necesitáis que tesores? Yo venía por un vaso de agua. ¿Y usted? Parece que trae toda la mano arriba. Sí, bueno, ya sabes, salí a pasear para inspirarme. En medio de la tormenta. Sí, a los escritores prestamos empaparnos de los energías de los sitios de los que escribimos. Y tanto que presta empaparse. Sí, bueno, si me disculpa, marcho con mi cuarto para la cama o parar una pomalla. Que descanse, señora M. Que descanse, señora Frisley. Muy interesante. Qué raro, y no nadie más va a almorzar. ¿Estarán guardando fuerzas para el cotillón de esta noche? Me extraña con el trasiego que tuvieron esta noche. Amén, ¿habéis visto con los cuchillos de la cocina? Anden todos revueltos y fuera de su sitio. ¿Qué va? Yo nada más fui a por café y galletes. Sendrías tú que te lo desestirar por todos los llaos. Señor Benito, ya te he preparado. Cuando quiera vamos a la faena. ¿Qué tal, Amparín? ¿Durmió usted bien? No creas, tía, él la soñé con el pitu. Estoy tan obsesionada con él que no sé si volver a dormir en condiciones. Igual se me cura de cuando lo agarre del pescuezo y lo... Los vecinos de Ferechosa están literalmente incomunicados. La carretera del puerto San Isidro, un poderío de un tamaño descomunal, curta las comunicaciones con Lyon. Nunca mejor la situación para la carretera La Collaona. Cargalló en 4 puntos y sembrados, quedando en un de ellos separada, al medio de la calzada. Y para rematar la faena, A la altura de Morea, acabó de caer el corredor al río, sin arreglar, desde las inundaciones de febrero de 2019. ¡hala! Lo que nos faltaba, incomunicados. Pues yo tenía que ir a mercar unas cosas para cenar esta noche. Bueno, así no nos llega el coronavirus. Bueno, ahora vamos a ocupar el ingrediente principal. Ahora vamos. Buenos días. ¿Con qué nos vamos a almorzar? ¡Ven! ¡El pito se apareció! ¡Nunca! ¿Qué? ¡Que nunca! ¡Me cago en el pitu! ¡Que el pitu desapareció nunca! Señora M, ya sé que nunca usted de servicio, pero tiene que ayudarme a dar colpito con responsable que lo hizo desaparecer. Ya que el futuro es mi marido, mío y del hotel depende de la cena del cotillón de esta noche. Tiene que ayudarnos a dar colpito. No se preocupe, doña Amelia, faré la excepción a este caso. Además, siento una curiosidad personal hacia ese misterio en concreto. Sé que el culpable está entre todos nosotros y que el hecho de estar incomunicados en este hotel lo hará aún más interesante. Cuente conmigo. Muchas gracias, señora M. Bien, algunos de ustedes no me conocen. Permítanme que me presente. Soy la señora M. M de Misterio. Soy detective privada y especialista en casos de desapariciones muy importantes. A lo largo de todas estas horas con todos ustedes, tengo los suficientes datos para hacerme una idea de lo que pudo pasar aquí. Ahora necesito llegar a mi cuarto a organizar las residencias. Ruego yo que a las 7:30 se personen todos aquí. Sean puntuales, por favor. Bien, buenas tardes a todos y a todos. Como ya saben, el pitu canella que iba a servirse esta noche desapareció. Sin dejar rastro. Bueno, si lo deseo, está sepulta por la nieve. Este pitu ya era muy importante para Mary y Benito. No solo por la cena de hoy, sino que el futuro de ese negocio de
dependía del éxito del cotillón de esta noche. Pero sospecho que eso muchos de ustedes ya lo sabían. Han de saber que soy una persona con sueño muy ligero. Cuéstame dormir del tirón, incluso estando de vacaciones. Veo sospechosos ejercicios de crimen por todos lados. Y esta noche, cuando me levanté a beber agua, sorprendióme a fondo ver tanta actividad nocturna. ¿Qué quiere decir con eso, señora M? Refiérome, quería, a que este hotel tan lleno de sospechosos y que todos y cada uno de ellos tienen motivos para acabar con el Pitu. Pero, ¿cómo puede ser eso posible? Bien, tal vez la señora Edu Baby puede explicarnos esos motivos. O debería decir señora Marquesa. Cuando llegó al hotel escuché los sus apellidos y como eludía la su pregunta, Amelia, sobre el origen de los mismos. Pero anoche contóme la historia del antiguo marqués de Feleches y Mejides, que perdió en el palacio en una apuesta de cartas, pasando a manos a una vulgar familia del pueblo. Y cuando presencié el su encuentro con el señor Picatoste, seguro de andar reuniendo entre los cuchillos, acabamos con la conversación que él mantuvo con usted mientras esperaba la recepción. Abuelina, ¿qué se rollo con este paisano? Non, querida niña, el encuentro desta madrugada foi para pagar unha cuantiosa suma de perres para que el señor Picatoste fixera unha crítica terrible del hotel-restaurante e a Amelia tuviera que cerrar el hotel. Efectivamente, yo quiero irme de Amelia. Quiero que tú la del hotel para poder volver a tornarlo para mi familia, donde nunca debe salir. Y para eso, contrata al señor Picatoste, para que lo humillara públicamente por televisión. ¿Televisión? Sí, y el famoso crítico culinario que sale en la tele. Sabía yo, mira que te ponía cara conocida de verte en la tele. Sí, soy yo. Y efectivamente tenía un acuerdo con la señora Marquesa para hundir a doña Amelia, pero aún se nos adelantó. Por supuesto, nosotros no más clase. ¿Qué queremos andar en medio de la noche con el temporal matando un pito y calella? Hombre, por favor. Puede usted no, pero igual la señora Fría quiere compartir con todos nosotros el porqué de ese catarrazo que trae. Yo lo dije anoche, señora M. Salí a inspirarme para mi nueva novela. Sí, y así nos la hizo saber la cena después del salón. Pero, ¿habrá mayor inspiración que la desaparición de un elemento tan importante? Usted dijo que tenía el síndrome de la página en blanco. Por tanto, venía y perdía que desapareciera el Pitu. Sí, reconozco que me vi perdiendo inspiración, pero yo no fui quien mató al Pitu. ¡Solo! A lo mejor, les veganes saben bien que fue de él. Mientras daba mi paseo nocturno, vides con la señorita Marina dar vueltas al odio hotel y llevarme con un bulto. Efectivamente, el bulto que portaba era esto. Cuando volvieron para adentro, venían de vacío, descalzáronse y volvieron para sus cuartos. Hice unas comprobaciones y efectivamente son unos activistas perfamosos del movimiento libertario de animales. Pues sí, y a mucha honra. Nosotros íbamos a secuestrarlo y vamos a avisarlo en libertad. Pero por Dios, yo un pito calella, ya vive en libertad. Íbamos a salvarlo de una muerte innecesaria. ¿Y tú, Marina, me tienes disfragado con estos hippies? ¡Qué vergüenza! Tú no sabes nada, cara, Molina, que ella es una mafiosa. Hablas de la policía y el capitalismo. Ahora soy activista vegana. Silencio. Por tanto, estáis confesando que teníais pensado secuestrar al Pitu y hacerlo desaparecer. Sí, nosotros queríamos secuestrarlo, pero no lo topamos. A alguien se nos adelantó. Además, yo sentí voces cuando pasábamos por debajo de la ventana de la suite. Sí, yo también sentía a Marín claramente grita y al Pitu que lo iba a matar. Pero si yo no me moví de la mi switch. Eso ya es cierto. Amparín, Xunta, Doña Amelia y Benito fueron los únicos que no se movieron de los dos cuartos. Yo también la sentí berrar como una yoca, pero esta mañana había levantado y dijo que había dormido permal por culpa de que soñó con el Pitu. Así que estaba berrando los sueños. Bueno, ¿veis? Como yo dije, todos tenéis
motivos para acabar con el pitu. Pero, ¿qué calella agarró el pitu? La calella que agarró el pitu solo fue haber un responsable. Y Tan acabantes de llegar estas imágenes a la nuestra redacción del Poveriu de la carretera al Puerto San Isidro, que son cuanto menos bien rares. Eso que ven, señores, no cimero el Poveriu y un pitu calella, que tal prove tremando de miu más que de frío. Estamos al teléfono con Manuel, un vecín de Cuevas que foi testigo directo del suceso. Buenas tardes, Manuel. Cuéntenos, ¿qué fue lo que pasó? Hola, sí, pues mire, yo estaba durmiendo y no llegué a agarrar el sueño por culpa de que no paraba a sentir cantar mal, pero muy mal, a un pitu, y al poco tremó la tierra. Y cuando fui a asomarme vi el Poveriu tapando toda la carretera, y no alto el dichoso pitu, todo asustado el prove, y con un huevo. Mire qué susto llevaría, que puncho hasta un huevo. Ya vemos, ya. Bueno, Manuel, pues muchas gracias por su testimonio. Seguiremos informando. ¡Ay, Benito! ¡Es nuestro pitu! Yo te decía yo que cantaba per mal. Y tan mal, porque para provocar una luz... Mira, se está puso un huevo. Ya pues dice yo, la vida sabe camino. Voy a vender libros como churros, un bestseller va a ser ese. Venga, por fin todo el mundo. ¡Vamos! ¡Vamos! Rubí, mira cómo tiembla. No, Gutiérrez, esto no se puede comer. Tiene la carne toda garota del susto. Ni un cholo. Ay, Benito, es nuestro pitu y el único pitu que tenemos y el prove tiene la carne corrosa por estrés postraumático. no se apure, doña Amelia. Con el huevo que puso, unos patates y algo que aparece que veces en la huerta, apañamos la cena. Claro, mujer, ya que estamos aquí, vamos a celebrar el año nuevo. Eso, nosotros nos ocupamos de la cena. Ay, yo me da un tiro por verduras. Ya os ayudo, pero os ayudo. Y yo voy a servir de subas para las campanas. Al pitu le pongo 12 granos de maíz, ¿no? Muchas gracias a todos, de verdad. Ay, pero ¿quién me mandaría a mí volver pa' Felechosa? Neste pueblo no sé qué tienen con los bichos y las desapariciones extrañas. No, si al final voy a acabar haciéndome yo también vegana para no tratar con ellos. ¡Qué bien estaba en el Caribe! Espera, ya anda, que vos ayudo.